Buen día, chicos. Entonces, pues el tema de hoy, eh, vamos a tratar lenguaje matemático y lenguaje común. Bien, entonces, como ustedes saben, pues en matemáticas manejamos operaciones, números, igualdades. Eh, este año y el otro, pues vamos a empezar a manejar letras, que en matemáticas se llaman variables. Y pues estas variables, ¿sí?, que se representan por letras son cantidades que desconocidas. En matemáticas también tenemos algo llamado cantidades desconocidas, ¿listo? Y esas cantidades desconocidas nosotros las nombramos con letras, ¿bien? Cuando conocemos una cantidad, pues lo nombramos por números y no hay problema. Pero cuando manejamos cantidades desconocidas en un problema matemático, entonces esas cantidades desconocidas las simbolizamos mediante letras. ¿Listo? Cuando en un problema matemático uno no logre determinar la cantidad de algún dato, entonces uno coloca una letra. ¿Listo? Y pues esas letras en matemáticas se les llama variables. Entonces, tengan en cuenta que en el lenguaje matemático también vamos a manejar, además de operaciones, las que conocemos: potenciación, suma, sustracción, división, multiplicación, y además de números, bueno, todos los que conocemos: decimales, fraccionarios, enteros. ¿Listo? También vamos a manejar variables. ¿Listo? Letras. Entonces, pues eso es un anexo a nuestro lenguaje matemático que conocemos, y pues vamos a tratar de también relacionarlo mucho con el lenguaje común. ¿Listo? El lenguaje común, el lenguaje de las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que en un problema matemático pues hay que empezar con un enunciado escrito con palabras, y eso pues tratar de entenderlo matemáticamente. Entonces pues la idea de la sesión de hoy es tratar de traducir el lenguaje matemático al lenguaje común, y el lenguaje común al lenguaje matemático, como cuando uno traduce el español al inglés y el inglés al español. Hoy vamos a hacer lo mismo, porque las matemáticas también son una lengua, son una lengua que ustedes han aprendido a lo largo de los años. Todos estos símbolos que ustedes utilizan en matemáticas, todo eso de cierta manera es un lenguaje. Esto ustedes manejan otro lenguaje, sino que muchas veces creemos que el lenguaje es solo que tiene que ver solo con el idioma, pero no es cierto. Las matemáticas también son un lenguaje. ¿Listo? Y hoy vamos a aprender, quiero que pues ustedes aprendan que todo enunciado escrito en palabras que tenga que ver con matemáticas, nosotros lo podemos pasar al lenguaje matemático. ¿Listo? Entonces hoy tengan en cuenta que una cantidad desconocida en un problema matemático se representa con una letra. Esto que en matemáticas llamamos variable. Vamos a iniciar con eso. Bueno, antes de seguir, la clase de hoy va a ser mucho de apuntes. ¿Listo? Entonces quiero que tomen apuntes de esto. Voy a solucionar unos problemas del libro. Hoy la clase va a ser muy teórica, entonces quiero que tomen muchos apuntes. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer como una sesión, pues para los que tengan dudas, pero hoy solo va a ser una sesión de teoría. Entonces quiero que tomen muchos apuntes de lo de hoy, porque pues cuando llegue el momento de encontrarnos, yo les voy a pedir el cuaderno, y pues de ahí yo voy a revisar todos los temas que hemos trabajado y que todos los apuntes estén ahí. Entonces pues la clase de hoy, espero que tengan su cuaderno a la mano y tomen apuntes pues de esto que voy a escribir, de los problemas que voy a solucionar, y tomen apuntes de todo. ¿Listo? Y más tarde, por ahí a las 9 de la mañana, pues voy a abrir
un enlace en Hangouts para que pues los que tengan dudas, ¿no? Si no tienen dudas y no quieren participar, pues no están obligados a entrar, listo, pero si dicen, no, pues yo tengo una duda, otra o una que otra duda acerca pues del tema, pues entran ahí, listo. Entonces pues empecemos. Igual bueno, estoy hablando séptimo B, eh, pero también para séptimo A, entonces pues eh, abro un canal en Angus de esta sesión, ¿listo? Entonces todas las clases tengan en cuenta que yo estoy haciendo pues teoría y abro un canal de Angus para los que tengan dudas, ¿listo? Así lo estoy manejando. Pero primero es el video, ¿listo? Ver estos videos, tomar apuntes del video y tratar de entender. Y si hice el esfuerzo y no entendí, pues van al enlace en Angus, que voy a dejar también en el aula virtual. Entonces, en un enunciado matemático, ¿sí? Escrito en lenguaje común, toda cantidad desconocida la representamos mediante una letra, generalmente minúscula. ¿Listo? Llamada en matemáticas, llamada en lenguaje matemático, variable. ¿Listo? Matemáticas, en lenguaje matemático a las letras no se les llama letras, se les llama variables. ¿Listo? Entonces tengan eso muy en cuenta. Las letras en matemática les llamamos variables. Entonces ahí la coloría. Entonces, un problema común de pasar del lenguaje común al lenguaje matemático va a ser más o menos como el que voy a escribir. ¿Listo? Expresa en lenguaje matemático el siguiente enunciado Esto está escrito en lenguaje común. Por ejemplo, un número elevado al cuadrado. ¿Listo? Vamos a iniciar con este enunciado sencillo escrito en lenguaje común. Un número elevado al cuadrado. Lo escribo. Un número elevado al cuadrado. Entonces, esto está escrito, ¿sí?, en lenguaje común. Un número elevado al cuadrado. ¿Listo? Y si ustedes quisieran pasar eso al lenguaje matemático, pues ustedes van a decir, pero un número elevado al cuadrado, ¿será que tengo que poner un número y elevarlo a la 2, el que yo quiera? Y no es así. Esto no es que ustedes van a poner el número que quieran y lo elevan a la 2. No. Cuando ustedes vean en matemáticas que dice un número, ¿sí?, y no hace referencia a nada, o sea, no dice un número exactamente, entonces ahí dice un número, no es que ustedes van a elegir el que ustedes quieran. Cuando ustedes vean el lenguaje común que dice un número, entonces para pasar eso al lenguaje matemático, que voy a poner la palabra solución, entonces para pasar eso al